Buenas tardes, estamos aquí en Radicales. Dios. Le doy la bienvenida, ahora me toca a mí, al maestro Quintanar, al maestro Delgado, al maestro Páez. Maestro tú, yo soy un humilde juntaletras. Sí, yo soy carpintero. No, ya quisiera. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa... Soy talachero. Soy talachero. Yo soy en todo Talachero, caso maestro. Maestro. Maestro, sí. Me interesa demasiado la realidad para ser un maestro. Talacheros, yo diría. Talacheros. Somos todos talacheros. Yo soy Sí. maestro. Talacha de la palabra, está bien. Maestro de No te media veo. cuchara. De No te media veo. cuchara. Media Talachero, sí, cuchara. que le brinca uno a una cosa para la otra, ¿no? Exacto. Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy es importante porque no solamente es de coyuntura, mañana a las 2 de la tarde, desde el Jardín de las Rosas, Donald Trump va a anunciar finalmente su plan de aranceles que de alguna manera termina con el paradigma del mundo global, que era este paradigma que venía junto con el neoliberalismo y se separa finalmente el neoliberalismo del libre comercio global y viviremos algo inédito. Yo le decía fuera del aire a Álvaro que nos había tocado la caída de la Unión Soviética, el desmoronamiento del bloque del Este, como se llamaba, lo que estaba detrás de la cortina de hierro, y ahora nos iba a tocar quizás la caída del Imperio norteamericano y quizás también una modificación de las fuerzas comerciales, políticas, militares en el planeta. Yo pensé que teníamos suficiente con lo de la Unión Soviética, pero al parecer todavía la vida nos ha reservado esto. Maestro Quintanar. Bueno, pues también me adscribo a ser un humilde talachero de la palabra y compartir con mis colegas en este programa Radicales. Bien, antes de entrar a este tema que es de impacto global, ni más ni menos, hay una cuestión que me gustaría recordar. Hoy es 1 de abril. Hace justamente 20 años, la sección instructora aprobó tras pasar al Pleno la solicitud de desafuero contra López Obrador como jefe de gobierno hecha por la Procuraduría General de la República. El acto, en términos electorales, más autoritario que se ha hecho en el siglo XXI en México. Y hoy, a partir de esa jugarreta indigna, antidemocrática, golpista de Fox, de Macedo, de esta gente... Del Poder Y del Judicial. Poder Judicial. De Beltrones. Y de los Algunos- poderes económicos. Exacto, y hay que decirlo, algunos del Poder Judicial, porque había jueces que rechazaron la propuesta golpista de Fox. Y otros indignos, corruptos, que después serían sancionados por por otras instancias del Poder Judicial, permitieron esta jugada antidemocrática que se les revirtió. Igual que al coyote, su trampa se les cebó y se les revirtió. ¿Se le revirtió? Y hoy de ahí nació el movimiento político que dio pie al partido más exitoso en la historia de América Latina. Pues es que, a ver, perdón, Héctor Alejandro Quintanar. ¿Ese era el tema del día de hoy? No, no es cierto. No, porque el desafuero se materializa Después sí. el próximo lunes, el lunes 7 de abril. 7 de abril. Hoy Es fue correcto, la así sección es. instructora, el Así 1 de es. abril. Así es. Por eso el 7 de abril es el día del desafuero. Exactamente. Del próximo lunes. Pero el primero es el de la sección instructora, que estaban Rebeca Godínez, Sí. votó a favor. Horacio Duarte, que fue el único era... que votó en contra. Así es. Entonces, Sí, perredista. un panista de San Luis Potosino, mediocre, gris. ¿Quién? Loredo se apellidaba. Loredo. Sí. Sí. Un diputadillo. Pero qué momento tan importante, porque hay perdón que me Hace atraviese, exactamente 2 décadas, 20 2 años. décadas, porque hay una reconfiguración. Nosotros hemos estado trabajando sobre ese tema, Álvaro y yo, lo tenemos que decir, y que llevamos el próximo domingo en el Canal 11. En el Canal 11 llevamos un especial sobre eso. Sobre el pero desafuero. fíjate No, nada pues más está qué muy cosa bien. tan poderosa, porque hay una reconfiguración a partir de ahí de los poderes. O sea, Claro. lo que estamos viendo del Poder Judicial en este momento es consecuencia Secuencia. de aquel acto indigno para la República, cuando 3 poderes de la Unión se unen para acabar con un opositor. Es algo
que supuestamente por lo que habíamos luchado décadas, porque transitábamos, se suponía, en la normalidad democrática. O sea, no se nos olvide que Fox apenas había ganado haciendo alusión al regreso de México o a la llegada de México de la normalidad democrática. Y no. La alternancia. La supuesta alternancia. Y tú hablas de una recomposición de los poderes, sí, pero un poder muy importante. Es la emergencia del poder popular. Ese es otro elemento Poderoso, sí. que yo creo que el próximo martes podríamos abordarlo en el desafuero. Después de la fecha fatal, que es el lunes. Que es el lunes 7. Agregaría una cosa, Álvaro. Yo creo que la reforma del Estado, que se ha venido dando en pedacitos, pero no es un todo, debe tocar al poder legislativo. Es el único, hasta este momento, que no ha sido medianamente tocado. El único poder que sigue siendo y sigue estando en manos de camarillas corruptas, de líderes corruptos, de políticos corruptos. Sigue siendo el poder, ahora es el turno del poder legislativo. El poder legislativo debe transformarse de fondo, porque ejercen además miles de millones de pesos y además son los que califican a los demás poderes con respecto a su gasto. Cierro ese paréntesis. Bien, ya metí desorden en esta mesa. No, está muy bien, es muy padre, bien. Está muy bien, porque es cierto. Porque No, eso, es que- eso está muy correcto, no sí. podemos explicarnos hoy sin ese momento Sí, clave de la claro. historia reciente de México, y hay que decirlo, personajes de ahí siguen vigentes. La funcionaria, una funcionaria media de la PGR golpista que dirigía Macedo de la Concha, hoy es candidata a ministra de la Corte, Marisela Marisela Junto con la Morales. esposa de Macedo de la Macedo Concha. Concha, exactamente. También Esta Morri. señora estaba ahí el día que López Obrador entró a la Cámara de Diputados para ser desaforado. Estaban como representantes de la PGR Vega Memije, el subprocurador Vega Memije, y ella como amanuense escribiendo. Sí, Marisela Morales, Marisela no se le Morales. olvide a usted. Sí, una golpista que no cree en la democracia, ahora se quiere someter al voto, junto con un tipo que había sido funcionario de López Portillo durante... Sí, Vega Memije. Vega Memije. ¿Qué pasó con guerrerense, Beba mediocre. Memije? No, pues creo que ¿Ya murió? No, se retiró y Se retiró. un politiquillo guerrerense. Fue una cosa ridícula su exposición en el Sí, Pleno de la sí, Cámara sí, de sí. Diputados. Sí, Yo me sí. acuerdo, yo estaba en el Zócalo con todo mundo, como todo mundo, viendo en las pantallas Sí. y la rechifla a Vega Memije. Sí, sí, sí. Era un hombre muy carismático, Sí, por sí. cierto. Pero no nos salgamos del tema. Bueno, yo porque les si no planteé vamos a el hablar tema, sobre pero, el pues, asunto aquí el maestro Quintanar. Sí, ya metí desafuero. metí yo el A 20 desorden. años. No, sí es de enorme relevancia y lo vamos a abordar. Bien, bien. Y ya solo termino. Vega me muje, le decía el maestro Toño Helguera. Pero bueno, nos encontramos hoy con un personaje que gobierna Estados Unidos y que parece traer una idea muy propia de la geopolítica del siglo XX en Estados Unidos. Donald Trump, que representa con nitidez los valores contemporáneos de la extrema derecha, de esta visión supremacista, de esta visión sectaria, racista, indigna de la política, pero es un tipo bravucón y letrado, pero no podemos acusarlo de ser alguien que no prevea estrategias y que da manotazos en la mesa pensando ciertos escenarios y ciertas consecuencias. A mí me da la impresión de que su gran manera de posicionarse en 2016, en su primera campaña como candidato presidencial, fue hablar de construir un muro que los mexicanos íbamos a pagar, ¿no? Un muro entre México y Estados Unidos que los mexicanos íbamos a pagar. Hoy el tipo parece haber llevado esa proyección aislacionista, racista, sectaria, absurda, a niveles regionales y globales. Si ponemos atención, ¿por qué el tipo está poniendo la mira en Groenlandia, en Panamá? Es una especie de intento de formar un cerco, un muro global, un muro geopolítico para hacer de Estados Unidos una especie de entidad que conserve
no sé, una especie de pureza, muy propio de la extrema derecha. Como si fuera una isla, ¿no? Como si fuera una isla. Y es la manera de tratar de hablar ante sus electores, como para decir, nosotros en tanto WASP, en tanto extrema derecha, somos una entidad pura, noble, impoluta, que es víctima de amenazas externas y de infiltraciones internas de las cuales nos tenemos que proteger. Y la manera de hacerlo es hacer esta barrera geopolítica que va a ir desde Panamá a Groenlandia para conservar nuestra pureza. Es el pensamiento de la extrema derecha y es el modo de entender la geopolítica de los Estados Unidos del siglo XX, que, bueno, fue siempre una cosa muy perniciosa, muy nociva, que acabó con la democracia en muchos ámbitos y bajo esta premisa de una amenaza exterior. No puede entenderse esta barrera geopolítica sin la idea de la amenaza exterior. Ya en mi siguiente intervención lanzaré una hipótesis de a qué va dirigida esta postura geopolítico-ideológica. Yo sé que en el público hay muchos jóvenes que tienen 20 años, 30 años, pero también sé que hay un público que es de la edad de ustedes, un poquito más. O sea, jovenazos, ya maduros, pero Ya. jovenazos. Y están los otros. Canosos prematuros. Canosos prematuros. Y están los otros. Bueno, como decía López Obrador, para los jóvenes, pero también para los no tan jóvenes. Lo que estamos viviendo hoy en tiempo real en el mundo, particularmente en México, es, digamos, lo platicábamos un poco en la introducción, un privilegio. Estamos viviendo en tiempo real una transformación radical del planeta. En el caso personal ya me tocó vivir no solamente el derrumbe del socialismo realmente existente, de la Unión Soviética y de los países del este europeo bajo la influencia de la URSS que se derrumba en 1989. Me tocó vivir, como también a ustedes, también, tú eres más joven, Héctor Alejandro, la instauración en México del modelo neoliberal, que no sé qué tanto va a cambiar con la decisión que mañana anuncia Donald Trump. Pero México lo vivimos, yo creo que de una manera muy impuesta, muy radical, porque el modelo neoliberal es un proyecto excluyente, autoritario, profundamente corrupto, represivo. Necesita la corrupción para poder andar. Claro, forma parte de lo mismo. Luego comienza en México con Miguel de la Madrid de manera particular y luego con Carlos Salinas este modelo al que le sobran millones de personas y millones de mexicanos. Cuando Carlos Salinas estaba en la presidencia y acababa de cometerse un monumental fraude electoral, en la URSS se venía abajo ese proyecto, ese paradigma que buscó contraponerse al capitalismo. Y entonces Mikhail Gorbachev transforma la URSS en un país que se incorporaba al libre comercio, como otros países de la ex Unión Soviética. Y Alemania es un ejemplo también importante en cuanto viene la reunificación de Alemania. Hoy estamos ante una posibilidad, ante un cambio tan radical como aquel. Como ese, sí. Que no sabemos a ciencia cierta, y menos yo que carezco de credenciales académicas para visualizar lo que se pretende inclusive desde la metrópoli que sigue siendo Estados Unidos. Pero si uno advierte lo que está haciendo Japón con su enemigo China y su enemigo Corea del Sur, es una integración que Trump está queriendo destruir con México y Canadá. Parece un contrasentido. Comienzo así mi intervención porque
estamos viviendo efectivamente tiempos estelares, inéditos, que van a conducir a la humanidad y en el caso de México a nuestros hijos y a nuestros nietos a por un rumbo que ni siquiera podíamos prever hace no mucho tiempo. Por eso es apasionante que abordemos en esta mesa un cambio que está apenas gestándose y que pues usted que nos acompaña pueda entender con nosotros y a lo mejor nosotros entender con usted lo que está pasando en el mundo y que sí, es un cambio de paradigma en el mundo. Yo no sé si es nada más Trump el que está empujando hacia esta nueva reconfiguración, pero lo que sí sé es que cuando en el primer término Donald Trump anuncia aranceles contra China y una serie de medidas proteccionistas para su país, Joe Biden no las desmonta. Y luego se da un cambio, pues, ¿no? Caen los flujos comerciales de China con Estados Unidos, Biden no lo desmonta. Y mantiene lo hecho por Trump, lo mantiene en términos de geopolítica, que no me gusta esa palabra, pero en términos de política global, lo mantiene. Beneficia a México de manera significativa, también beneficia a Japón, que había estado un poco relegado en esos nuevos flujos, en esa nueva relación de Estados Unidos con el mundo, y nos beneficia a nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Que también está pasando un cambio profundo que parece forzado por un loco. Parece como si un loco estuviera metiendo a Estados Unidos a un nuevo orden de las cosas. Pero también me pregunto si no es que realmente es esa sociedad en su conjunto la que está cambiando, moviéndose violentamente hacia las derechas. Si es la sociedad en su conjunto la que está transitando ante la pasividad también de un sector que tiene a un ancianito muy respetable de 86 años, Bernie Sanders, como el único opositor. O sea, Bernie Sanders anda en una especie de campaña, una serie de eventos, realizando eventos por todo Estados Unidos en una gira que se llama Contra las Oligarquías, sin cobertura de absolutamente ningún medio. O sea, sí salen textos de repente, en una entrevista con Alexandria Ocasio-Cortez. A la que está impulsando, según sí, yo, ¿no? Sí, claro, la estaba dejando al frente de ese movimiento, es muy probable que se quede al frente de ese movimiento. Y Bernie Sanders, pero no hay fotos. Y es muy bueno que eso ocurra. Es bueno Sí, que porque eso, es mucho más joven. No, bueno. Bastante y más a la izquierda. Sí, mucho más a la izquierda. Ahora, está pasando que las universidades de Estados Unidos están siendo forzadas a cambiar. Vimos la renuncia hace 2 días de la que era la rectora de Columbia, ya doblando las manos ese sector y asumiendo otro director, al mismo tiempo que está anunciando el gobierno central, o sea, Trump, está anunciando que va a revisar todas las cuentas de Columbia durante los últimos 20 años o 30 años para saber exactamente qué hicieron con el dinero, porque sospecha que mucho de ese dinero se fue al progresismo. Al mismo tiempo, te preguntas tú, ¿dónde está Obama? ¿Dónde están los demócratas? ¿Dónde está? O están replegados porque están dejando avanzar la oleada de derechas para luego establecerse ahí. Como lo hizo en los hechos, Biden no regresó más que algunas cosas de lo que hizo Trump. No se nos olvide que Biden sí, más progre y más más amigo de los niños y la fregada, sí. Pero de los fantasmas, porque los saludaban, ¿no? Sí, de repente se quedaba así, ¿no? Pobre. Entonces, cuando Estados Unidos se está moviendo de manera violenta hacia la derecha, al mismo tiempo estamos asistiendo a los funerales en tiempo real, a los funerales del Occidente que nació con Bretton Woods, al mismo tiempo que estamos asistiendo a los funerales del Occidente que se armó después de la Segunda Guerra Mundial, con sus instituciones,
a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que Estados Unidos esté renunciando ya casi a todas las instituciones que fundó Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, pues la Organización Mundial de Comercio, algunas instituciones que están pegadas, asignadas a la ONU, pero que realmente nacieron como un impulso estadounidense, derivaciones de Maastricht, por ejemplo, de los tratados de Maastricht. O sea, es como si México de repente renunciara, dijera, no, ya no le vamos a dar dinero a Banjército. Pues es tu Banjército, güey, ¿cómo no vas a...? No, sí, ya no le vamos a dar dinero. Y lo anuncio además. No, pero es tu institución. Estados Unidos renunciando a la Organización Mundial de Comercio. O sea, a partir de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos emprendió una campaña global, hablando del comercio como una herramienta no solamente globalizadora, sino democratizadora. Ajá. Bueno, es que por ahí... Ajá. ¿No? Bueno, es una gran mentira, obviamente, pero entonces, quiero decirlo esto. Pareciera que es un loco, yo creo que no es un loco, el que está al frente de esta... Pareciera que es un gobierno nada más, es el gobierno de Trump. No lo veo así. Yo creo que hay silencios que son... elocuentes. Sí, muy elocuentes. Me llama mucho la atención la elocuencia del silencio, por ejemplo, de Barack Obama. De Clinton. De Clinton, de todos. Del mismo Biden. Se acaba de salir, güey, quería ser presidente, ¿por qué no habla? Sí, ahí hay algo interesante, que es muy probablemente lo que estamos viendo es, así como se disoció la democracia del libre comercio, porque se plantearon juntas, ¿no? Entonces decían, libre comercio equivale a más democracia. Se plantearon juntas en 89, en la caída de la Unión Soviética, y en algún momento después de 2008 se separaron. Y no importaba si los países eran democráticos, con tal de que estuvieran en el libre comercio, ya eran buenos. La democracia se empezó a implosionar en algunos lugares, a transformar en otros. Aquí se hizo más popular. Y ahora parece ser que lo que viendo es que se están separando el neoliberalismo del globalismo, ¿no? Tenemos ahora unos nuevos neoliberales como Trump, que no creen en el Estado, etcétera, todo lo que es el neoliberalismo, pero que ya no creen en el mercado global, que no es ese el lugar para competir, sino que hay que disputar. Y lo que se están armando son polos distintos a la unipolaridad que habíamos vivido durante unas décadas, que era Estados Unidos con esa fuerza militar, más su capacidad económica, dominando, protegiendo a Europa, y como dices Alejandro, protegiendo a la ONU, a la OMS, a la OMC, al Banco Mundial, a la OTAN, etcétera. Y ahí es donde Trump dice, yo ya no, Estados Unidos gasta mucho en esto, yo no creo en esto, creo en este escudo, ¿no? Porque esta frase que hemos recordado aquí de Philip Roth, ¿no? Que dice, de Inglaterra a los Estados Unidos se hereda sentirse una isla, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, que abarca desde Groenlandia hasta Panamá. Lo de Panamá, digamos, no es nuevo. Desde el siglo XIX los Estados Unidos querían, después de que triunfan en la primera guerra contra México y nos quitan la mitad del territorio, había una corriente que se llamaba All Mexico, que era, vámonos hasta todo México y todo Centroamérica hasta el Canal de Panamá, abrir el Canal de Panamá. Y de hecho ellos independizan Panamá de Colombia, era un departamento de Colombia, para poder quedarse con el canal. Ahora de nuevo viene esta idea de Donald Trump. Él, en su discurso de inauguración, dice que admira a McKinley, que es este presidente de los Estados Unidos que
se hace de Cuba, se hace de Hawái, se hace de las Filipinas, que es un expansionista. Y también es alguien que cree en los aranceles, que cree en el impuesto al comercio para fortalecer la industria interna. Dicho esto, me parece que estamos viendo ese cambio de paradigma, que a lo mejor tiene razón Alejandro, y no se trata simplemente de una idea de Trump, de Elon Musk y de sus allegados, sino que tiene que ver con la élite económica, tecnológica de los Estados Unidos, que está de acuerdo en hacer este nuevo cerco alrededor de Estados Unidos. Pero hay un problema, mi querido maestro Quintanar. Trump solo tiene 4 años. Justamente a ese punto iba yo. Y hay que poner también un recordatorio, ya que el maestro Delgado hablaba del neoliberalismo. En el mundo anglosajón, en Inglaterra y en Estados Unidos, el neoliberalismo llegó por la vía de los votos, con presidentes que hoy son impresentables, la señora Thatcher y el señor Reagan en Estados Unidos, que sacudieron horriblemente sus respectivos países, pero llegó por la vía de los votos. En el caso de América Latina, nunca hay que dejar de recordar. Llegó por la vía de la sangre y del golpismo. El primer país neoliberal en América Latina fue Chile, y fue después de que Pinochet tenía un proyecto ahí que fracasó, un proyecto económico de 73 a 75, que no tuvo los efectos deseados, y es ahí donde se gira la tuerca hacia el proyecto neoliberal, e incluso los pensadores del neoliberalismo fueron a Chile a apoyar a Friedman, Milton Friedman. Y educa a una serie de chilenos que se llaman los Chicago Boys. Exactamente. ¿No? Sí, y con la premisa esta de que es mejor una dictadura liberal que una democracia no liberal. Socialista. Una tontería así. Bueno, esa es la manera de pensar de esta gente. Y bueno, en México el neoliberalismo llegó por la vía de la simulación electoral, porque pues ninguna elección del PRI del siglo XX podríamos decir que es democrática. Entonces tiene ese déficit democrático el neoliberalismo en América Latina, guste o no guste. Ahora, Donald Trump representa esta idea estadounidense de que es una especie de potencia única, lo cual siempre ha sido falso. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se asumía como un país que iba... Sí, era cierto que tenía el mayor Producto Interno Bruto del mundo y que era el máximo comerciante del mundo, y que tenía una ventaja geopolítica bélica superior a la de la Unión Soviética, pero no era tan avasallador como se pensaba ese país. Hoy que hay otros actores, no puede arrogarse Estados Unidos este papel, y entonces a mí me da la impresión de que las bravatas geopolíticas de Trump con los aranceles, con todo esto, pues además de que puede tener efectos contraproducentes para su propio país, creo yo que tiene esta idea detrás de exaltar a sus bases, porque hay algo que es cierto. El votante, el sistema político en Estados Unidos, como es bipartidista, pues tiene una volatilidad en el voto muy, muy notoria. Digo, el ejemplo que ocurre en 2020 y 2024, donde en 2020 se vota por Biden y en 2024 se vota por Trump de nuevo, pues nos deja ver eso. A mí me da la impresión de que Trump quiere formar una base ideologizada para separarse de los republicanos. Bueno, o más bien reforzar al hacer una pinza, ¿no? De los republicanos más o menos y los votantes ideologizados de Trump, para tener una fuerza electoral que pueda reconfigurar el Congreso en 2 años y permitirle al Partido Republicano repetir en 2030. Me parece que esa fue la lección que aprendieron de la elección de 2020 que perdieron ante Joe Biden. Trump es un hombre de 78 años. Es un hombre pues que tiene ya una edad complicada en términos de vislumbrar un futuro muy, muy extenso en la política,
Más que la figura de Trump por sí misma, me parece que Trump está apostando al trumpismo, a formar una especie de circuito ideológico de trumpismo que le ayude a permanecer su proyecto en el poder más allá de su figura individual. Lo logró en alguna medida de 2016 a 2020 cuando estuvo nombrando jueces conservadores que hoy han derechizado al sistema judicial en Estados Unidos. Me da la impresión de que esa es la apuesta ahora en lo político, tratar de darle aliento al trumpismo más allá de la figura individual de Trump, que es un hombre que por edad ya está en el declive de su carrera política. En el otoño del patriarca. En el otoño, en el invierno del patriarca. En el invierno del patriarca. Sí, pues entonces la apuesta me parece que va por ahí. ¿Y qué carajos vamos a hacer los mexicanos? Hay en el mundo y en este proyecto trumpista que efectivamente también pienso que va a trascender a Trump, a Donald Trump en lo personal, hasta por razones de edad, una regresión en materia de libertades. Estados Unidos está efectivamente atacando libertades. Lo refería hace un rato Alejandro con el tema de las universidades, por ejemplo, de las protestas, del derecho a la manifestación, de la libertad de expresión, de muchos derechos adquiridos que están en reversa. Pues sí, pregunto una vez más, ¿y qué demonios vamos a hacer nosotros ante nuestro nuevo orden mundial? Ante esta circunstancia histórica, inevitable, fatal, que representa ser vecino de Estados Unidos. Yo pienso que al mismo tiempo que observamos y discutimos, analizamos lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y su gobierno y lo que está generando en el mundo, también tenemos la obligación de analizar, de pensar, de plantear, de proponer cómo el proyecto nacional que tenemos o que está en configuración debe fortalecerse, debe consolidarse y debe ajustarse, transformarse en la medida de la nueva circunstancia mundial. Porque hay un proyecto nacional o hay dos proyectos nacionales. Está el proyecto nacional que hoy está en el ejercicio del poder público, en la presidencia, en el legislativo, a nivel estatal, a nivel también municipal. Hay un proyecto nacional que se llama la Cuarta Transformación, que tiene sus límites y tiene sus también insuficiencias y debe, por supuesto, consolidarse. Como hay el otro proyecto nacional de la derecha, hombre, que hoy está efectivamente muy venida a menos por su propia circunstancia, su desgaste, pero que va sin duda a generar una nueva camada de políticos, incluyendo de pensadores de la derecha y de figuras que obviamente buscarán volver al ejercicio del poder público o a constituirse como un contrapeso más vigoroso ante la Cuarta Transformación. Pero más allá de lo que haga o deje de hacer el proyecto nacional de la derecha, siempre asociado a Estados Unidos, no se nos olvide, ¿qué debe hacer la Cuarta Transformación? Y de diversos ámbitos que no son de la Cuarta Transformación, pero que consideran que es importante que se materialice y se consolide un proyecto de carácter democrático, de carácter social, de carácter popular, que reivindique las libertades que la Constitución establece. En ese sentido, yo pienso que el tema de los aranceles es apenas una pequeña parte. Debemos buscar que las libertades en su conjunto se materialicen y
creo que hoy tiene condiciones inmejorables la presidenta de México, la jefa del Estado mexicano, para efectivamente generar ese proyecto nacional más consolidado ante Estados Unidos, que se va a cerrar, y en ese sentido también nosotros debemos tomar como mexicanos medidas a ese respecto. Pero creo que es momento para discutir también México ante la nueva realidad internacional. Sí, yo diría que en realidad esa es la clave. O sea, lo que planteas, Álvaro, es la clave de cualquier discusión. O sea, ¿qué es sobre nosotros? Y yo creo que la respuesta también está más o menos encaminada, es el regreso a nosotros mismos. O sea, está clarísimo pues que con ese mandato que tiene la presidenta de México, ratificado casi mes por mes, ayer salía la encuesta de ENCOL, o sea, trae números de aceptación altísimos. 82. Entre panistas. Ah, sí, subió. O sea, sube adentro de los panistas. Lo cual te dice también que hay un respeto a lo que está sucediendo con la presidenta de México, hasta en la oposición, que no saben reconocer absolutamente nada y es parte de su derrota, pues, ¿no? Fernando, yo te interrumpo brevemente, No, claro, para reforzar tu argumento. Esta idea absurda de la polarización, que no hay tal, en este momento se vive un consenso inédito en tiempos de democracia en México, viene de hace 20 años, del desafuero, cuando a pesar de que en ese momento el 89% de la población se oponía al desafuero, los Krauses de entonces, bueno, no, los Krause en ese momento y todos, es que López Obrador polariza. ¿Por qué? Por ser víctima de un golpe de Estado. Entonces, viene de ahí. Correcto. Viene de ahí. En todo caso, sí hay una polarización, pero digamos que la polarización como ellos se la imaginan no existe. No hay una polarización política porque hay una simpatía abrumadora, como nunca en la historia, por dos presidentes. Al hilo, tenemos por primera vez en la historia dos presidentes, el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, carismáticos. Nunca antes en la historia se habían ligado dos presidentes carismáticos, nunca antes. Y hay además una fascinación por los gobiernos de izquierda como nunca. O sea, ahí en esa parte no hay polarización. En donde hay polarización, y es la parte preocupante, es en la parte económica. Esa polarización está ahí porque somos un país con muchos millones de pobres. Y esa polarización no se preocupó nunca Krause, ni los Aguilares Camines, ni la intelectualidad mexicana. Ellos veían una polarización porque se les estaba saliendo de su control una parte de la población mexicana. ¡Ay, ahí van los polarizadores! Sí, se te están saliendo ya... Ya no te hacen caso. Ya no te hacen caso, ese es el tema. Bueno, nunca les hicieron caso, ¿no? No, pero empezaron a tener... había un discurso... Empezaron a tener una voluntad, ¿no? Sí. Mira, yo ahí veo, por ejemplo, que quienes se compraron la ideología construida a partir de los Krauses del PRIAN, la ideología propiamente del PRIAN, como lo podemos llamar, en este momento tienen un resentimiento y un odio que es muy canijo. Es muy canijo el odio que hay en la derecha mexicana. O sea, en el PRIAN mexicano es un odio y frustración mezclado con desesperación y demás. Pero me regreso al planteamiento de Álvaro, porque creo que un poco va por ahí el asunto, al menos creo que para mirar hacia el futuro. Es el regreso a nosotros mismos, es volver a revisar quiénes somos y volver a anclarnos en nuestra raíz, en nuestra historia. De repente nos compramos la idea del consumo irresponsable y banal de Estados Unidos. De repente nos anclamos en la idea de que todo era consumir y consumir, y entonces tienes que las clases medias rescatadas de la pobreza por una política social poderosa tienen como opción incorporarse al consumo, no al consumo responsable Entonces México tiene que trabajar brutalmente a generar una nueva cultura de lo mexicano y de la prudencia del mexicano.
¿Por qué hemos sido tan resilientes en la historia? ¿Por qué las crisis, a diferencia de muchos otros países, nosotros las sabemos absorber? Somos las familias son amortiguadores. Nuestras madres se acostumbraron a echarle más agua a los frijoles si fuera necesario, meterle más chile, no faltaba pues en la mesa. Y si se quedaba sin empleo, ahí vienen las familias completas a refugiarse en la casa de la mamá. Los vecinos, hasta los vecinos. Hay una idea de comunidad muy grande. Y nosotros transitamos en sentido contrario a eso, Fabricio, porque el consumismo a ultranza, el consumismo irresponsable, ese consumismo promovido, tiende a la individualidad. O sea, yo no compro algo que beneficie a la familia, compro primero algo que me beneficie a mí, en lo personal. No consumimos algo para todos, consumimos cosas que me benefician a mí en lo personal. Renunciamos al núcleo familiar como renunciamos a una integración como sociedad. Y eso tiene que acabar, porque no somos ese tipo de país. Siempre hemos sido una sociedad solidaria y ahí están, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de lo que somos. Y tiene que ser un regreso a eso. Y yo creo que la presidenta lo trae claro, pero también creo que lo tienen que enfatizar. Yo creo que se tiene que construir algo más poderoso que simplemente un discurso y que lo tenga ya claro. Algo más poderoso de consumir lo nacional, de regresar a quienes somos realmente. Va un poco por ahí, Álvaro, porque afuera no hay nada. ¿Afuera qué hay? Ese país se va a convertir, óiganlo bien, en los siguientes muchos años, quizá esto va a impactar los siguientes 50 años, ese país cada vez va a ser más agresivo con el mundo porque es adicto al consumo, es adicto al dinero ajeno. Entonces invade, golpea, traiciona, destruye, todo con el afán simplemente de sacar beneficios de los otros para mantener esa farsa que es la pirámide de estafa, ¿cómo se le dice? Ponzi. La estafa piramidal que se reconoce como el American Dream. Esa no existe, el sueño americano no existe, es una estafa piramidal, porque tienes que estafar a los demás para mantener ese supuesto sueño en un puñado. Sí, yo creo que ahí tienes un punto que efectivamente, a ver, el neoliberalismo no cree en la sociedad realmente. Exacto. Lo dijo Thatcher. No, eso, tal cosa como la sociedad no existe. Aquí también lo dijo, no me acuerdo si Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, pues lo mismo. Los dos lo dijeron. El pueblo no existe. El pueblo no existe. Sí. Lo puso Ciro Murayama citando a un autor en una conferencia, pero haciendo lo suyo en realidad. Sí. Claro, bueno, quien haya sido ese autor era neoliberal, porque ellos no creen en eso y creían en los individuos. Claro, si no fuera neoliberal, ¿tú crees que lo hubieran invitado a lo que organizaba el INE? Y ahora tiene un puestazo ahí en la UNAM, ¿no? Es el representante de México, España. España, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué te crees? No creían en eso y creían en los individuos. Estaba conformado, ¿no? Las naciones o algo, por puros individuos que consumían. Y la propuesta, digamos, del neoliberalismo era tu identidad, parte de tu identidad es el consumo. Entonces, puedes ser parte de una clase que consume productos de Amazon, que compras por Amazon. Y entonces eso te identifica y eso te define como persona, incluso te define como en cierta jerarquía social, en la pirámide de la estafa que dice Páez. De pronto en México, en el 2018, nos adelantamos, digamos, al resto del mundo. En el 2018, con la elección de López Obrador, de pronto surge una corriente que venía del desafuero, efectivamente, ahí nace, pero una corriente que dice, la economía no nos da la identidad, lo que nos da la identidad es la política. Estar informados, respaldar el proyecto de López Obrador, que es un proyecto nacional popular, y eso ha seguido, digamos, tiene continuidad con Claudia Sheinbaum. Yo coincido con Alejandro en que hay que darle un contenido mucho más, da para mucho más esa identidad política. No basta, digamos, con reivindicar nuestra historia, que es un trabajo bastante, es una labor bastante ardua después de tantas décadas
donde se nos dijo que nuestra historia era una basura, que éramos unos derrotados, que éramos unos ajolotes, unos que vivíamos dentro de laberintos, etcétera. Todo lo que hicieron estos ideólogos de la antimexicanidad, que tenía, digamos, como función, como principal uso, que admiráramos a eso que se llamaba los Estados Unidos o Europa, que en realidad está en la cabeza de estos ideólogos, no existe como tal, digamos, ¿no? Ellos reivindican por ejemplo, una Europa solamente blanca, cuando Europa ya es un mosaico muy extenso de africanos, árabes, asiáticos, etcétera, y un Estados Unidos donde pues efectivamente no existen los hispanos, no existen los negros, no existen, solo son los blancos ricos, ¿no? Eso era lo que querían que admiráramos y que aspiráramos a eso. Y en ese sentido, hay que darle un contenido mayor al arraigo, a la pertenencia, al orgullo nacional de pertenecer al país, que en el caso del obradorismo trasciende, digamos, las fronteras y es un orgullo por pertenecer al país desde los Estados Unidos. Ahí están todos los inmigrantes que van a los actos de Claudia y fueron a abuchar a Xóchitl Gálvez y también a Anabel Hernández en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera. Hay un orgullo nacional que trasciende las fronteras, es binacional. Y creo que por ahí se puede construir un discurso que le dé sentido, que le dé coherencia a esta idea de sustituir el nacionalismo revolucionario, que se ha sustituido ya en buena medida, del PRI, que era de los actos oficiales, ¿no? Todo este cartón que tenía el PRI para decir que éramos mexicanos, sustituirlo por un arraigo republicano, donde ser parte del país significa estar enterado de política, defender la república, defender la Constitución, defender la democracia mexicana, la democracia popular mexicana. Entonces creo que en ese sentido ahí hay una tarea por hacer. Y luego, bueno, frente a esta punta del iceberg que decía Álvaro, que son los aranceles, bueno, hay un proyecto nacional que implica autonomía en alimentos, en el agua, en la generación de energía y en la comunicación interna del país, que son esta idea de los trenes, de este desarrollo de trenes que viene desde López Obrador y que ahora Claudia Sheinbaum lo va a hacer mucho más potente. Me parece que ese arreglo, digamos, de energía, agua, comida y tren, ¿no? y transporte, le da un carácter de respuesta, ¿no? Ante el vecino que se cierra, nosotros desarrollamos internamente y protegemos lo que es de la soberanía nacional, el agua, la comida, la movilidad y la energía. Pues es interesante ver cómo esta idea del enemigo externo en el pensamiento de Trump y en general de las derechas, ultraderechas, pues aflora a la menor oportunidad. Veíamos cómo en estos días acaba de ser condenada por un tribunal francés Marine Le Pen por un desvío de fondos europeos para financiar su partido político en Francia. Y este mismo tribunal acaba de dictaminar que no puede postularse a un cargo político en los siguientes años, por lo que no va a poder repetir como candidata presidencial en Francia. Y los que saltan indignados para quejarse de para defender esta corruptela, pues son las extremas derechas en el mundo en este momento, ¿no? Salió Giorgia Meloni a hablar a favor de ella. Orbán en Hungría salió a hablar a favor de ella. Y en Estados Unidos lo hizo Vox. Bueno, y por supuesto Santiago Abascal de Vox en España. Por cierto, los aliados vergonzantes del PAN, eso hay que recordarlo siempre, porque aunque les haya dado
se hayan arrepentido de haberlos traído. Los trajeron el 5 de septiembre de 2021. ¿Y los traen en el corazón? No, claro que los traen O sea, en el corazón. El tema es que lo pueden negar, pero está ahí. Oye, Salinas Pliego trajo esta Claro. obra de teatro de La Malinche. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No, y en ese momento Krause muy indignado, ¿por qué traen a la ultraderecha? Y Krause se sentó con José María Aznar en 2006. Les recibe los reconocimientos Sí, en claro. España. Y el Mariano, dinero. y el porque, billete. Ni modo que Amarillo. sea gratis hacerla en la Universidad esa de la Libertad de Salinas Pliego, hacer por una supuesto. cátedra a letras libres. El nombre verdaderamente es Cátedra Enrique Krause. Sí, por Nada supuesto. más que para no, mejor le ponemos letras libres a la cátedra dentro de la Universidad de la ultraderecha. Qué miserable. La peor Salinas derecha. Pliego, sí. Es la ultraderecha, pero además Salinas Plieguista. Si hay algo que esa- se llame así, Sí, ¿no? que Tan mediocre. el evasor de Hacen- impuestos. ¿no? Hacen ver letrado a un ser como Carlos Abascal, perdón, Santiago. como Salvador Abascal, el anarquista mexicano, sí. que esos al menos se conocían la Biblia bien y citaban la Biblia bien. ¿Qué puede saber alguien como Salinas Pliego como para abrir una universidad? Y bueno, y con los tweets que escribe, y luego después Krause se queja del lenguaje de odio de la 4T. Sí. Bueno, bueno, en fin, el punto es que esta alianza de esta gente donde salen a apoyar a Le Pen, a mí me parece indignante, me parece tremendo que Elon Musk, aliado de Trump, aparezca y diga, siempre pasa lo mismo. Cuando la izquierda radical no gana, siempre busca cómo tratar de evitar que las fuerzas políticas de derecha, no lo dijo así pues, pero las fuerzas políticas de derechas no ganen. Bueno, exactamente eso es lo que hace la derecha en América Latina, tal cual. En lo que va del siglo XXI, sin siquiera irnos más atrás, en lo que va del siglo XXI, todas las deposiciones ilegítimas, todas las defenestraciones ilegítimas de presidentes ha sido de la derecha en contra de la izquierda. Pasó con Dilma Rousseff en Brasil, pasó en Honduras en 2009 con Zelaya, pasó en Paraguay con Lugo, pasó en Ecuador Estuvo a punto de pasar con Arévalo en Guatemala. estuvo cerca ahí en Guatemala el año Le pasado. pasó a Castillo. Le pasó a Pedro Castillo en el Perú. No había un solo caso donde estos populistas pongan en peligro el término de un ciclo de algún gobernante de derechas que haya llegado ahí por las urnas. No hay un solo caso, uno solo no lo hay. Y en América Latina abundan los casos al revés. Y por cierto, el caso más cercano en México que se dio de ese modo iba a ser el desafuero, hace 20 años. Veamos cómo También todo- nos adelantamos en eso. Sí, por supuesto. Sí. Fue de los primeros The intentos. Lofer. Fue de los primeros intentos de golpe de Estado suave en América Latina. Bueno, se consolida, perdón Álvaro, se consolida inmediatamente después. Hay un fraude Con electoral. el fraude. Exacto. Que es, en los hechos, un golpe de Estado. Es un hecho antidemocrático sostenido desde Los poderes de facto. desde mayo de 2004 hasta 2006. Así es. Y que nos vengan hoy a decir que no, el autoritarismo está en que Claudia Sheinbaum y López Obrador digan cosas feas en la mañanera. Por favor, esto es... Que llamen a votar por el Poder Judicial, estaba diciendo ahí la editora de esta cosa MX. Ay, Claudia Sheinbaum es una dictadura porque está Llamando. contraviniendo al INE. No, ¿qué es esto? No. No, es una deshonestidad y una estupidez de niveles mayúsculos. No conocer la historia reciente o negarla, en fin. Por peor eso, por buenas razones, efectivamente, México se adelanta a prácticas muchas veces deleznables, como es el uso faccioso de la ley, de las instituciones para aniquilar a alguien indeseable. Precisamente por eso, enfatizo una vez más que el proyecto que está en construcción en México, denominado Cuarta Transformación, debe profundizarse, debe consolidarse, debe enriquecerse para efectivamente afrontar de mejor manera los nuevos desafíos del mundo y de Estados Unidos. El domingo que platicábamos los periodistas en Canal 11,
platicábamos con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, y daba una cifra, un dato que yo no había escuchado de manera previa, que la razón por la cual hay un déficit, por ejemplo, de en las proteínas es porque hay una demanda creciente de proteínas. De maíz. De maíz. De maíz. No el de maíz amarillo. El amarillo. El que es para forraje, ¿no? Es correcto. Que es un dato maravilloso. La demanda de mayor consumo, por ejemplo, de proteínas, tiene que ver con la gente que dejó la extrema pobreza y que ahora busca, obviamente, con más recursos, alimentarse Un mejor. poco más de proteína. Exactamente. Entonces, Más carne, más pollo. Más... Exactamente. Sí, eso pasó también Entonces, en la India. ¿por qué? Porque aunque todavía falta que los organismos encargados den a conocer las cifras definitivas de cuántos mexicanos dejaron la condición de pobreza y pobreza extrema, hay una estimación que pueden ser de alrededor de 10 millones de mexicanos. Si no valoramos que 10 millones de mexicanos tienen mejores condiciones de vida de unos años por acá, entonces ¿en qué país vivimos? Sí. Y lo debemos valorar fundamentalmente en continuar con una estrategia que saque de la pobreza a más millones de mexicanos, de la pobreza extrema y de la pobreza en general. Por eso, y concluyo mi intervención en ese sentido, hace falta discutir mucho, claro, de mejor calidad, para que ese proyecto nacional del que no solamente nos sintamos orgullosos, sino que genere las condiciones para que este país realmente se consolide como una potencia con todas las capacidades que tiene. Y en ese sentido yo creo que hay que aprovechar hay que ver como una oportunidad enorme las adversidades que ha desatado Donald Trump. Sí, también en ese tiempo yo decía, justo en ese programa con Taibo y con Lorenzo Meyer, yo les decía, no, lo decías tú, es en este periodo en el que salen de la pobreza, en el mismo periodo en el que México se consolida como el mayor socio comercial de la mayor potencia comercial del planeta, que es Estados Unidos. O sea, no es una cosa menor. Se consolida México como el gran socio. ¿Qué significa eso? Es un mundo. Si lo agarras y lo analizas a nivel piso, es un mundo de cosas que pasan. No, y además, ¿quién conduce a México a convertirse en el primer socio de la principal potencia económica y militar del planeta? Un populista. López Obrador. López Obrador. Entonces, eso permite muchas cosas. O sea, ese camino del comercio permite, pues sí, agregar más valor, digamos, a México. O sea, agregar riqueza, generar riqueza, que es un reto que se tiene tiene que ser permanente de los países, ya sea con el comercio, ya sea viendo hacia adentro, hay que agregar valor, hay que estar agregando valor y generando riqueza para poder beneficiar a los de abajo. O sea, que el Estado tiene esa responsabilidad, recolectar de todos los demás y luego hacer una redistribución a partir, pues sí, de los presupuestos, que es la manera más poderosa de hacerlo. Al mismo tiempo tienes que razonar cómo vas a impulsar a la industria nacional y cómo tienes que empezar a ver hacia el interior de una manera ya no experimental, ya para darle de comer a millones de personas. Eso ya no es experimental. Necesitas una gran cruzada para generar desde el campo el alimento para millones de personas que te lo están pidiendo, pero que además pagan por ello. Me refiero a nosotros mismos. O sea, tenemos que generar, y tiene que haber una gran prisa de la presidenta. Yo sé que en eso están, pues debe traer
40 pistas al mismo tiempo, razonándolas. Si uno aquí en esta mesa las trae, está pensando uno con una emergencia, como una emergencia lo que se viene, porque nos puede ir bien. Yo creo que nos puede ir muy bien en este tramo. Aún estoy viendo el precipicio y puedo decir que viendo el precipicio nos puede ir bien. Sin duda. Porque sin hay duda, condiciones. O sea, sin duda. Canadá está abiertamente enfrentado con Estados Unidos. ¿Por qué? Con Trump en particular. ¿Por qué? Porque los liberales en el poder ya se dieron cuenta que eso les genera votos, punto. Entonces, están en una campaña agresiva contra Trump. Europa se va a enfrentar a Trump. ¿Por qué? Pues porque sí les están quitando la cobija. O sea, les está jalando la cobija, es Trump y de repente se están dando cuenta que van a tener Me está que dando meterle- frillecito en los pies. Sí, exacto. pues tal cual. Y porque Japón les y quitó China y Lo Corea. mismo. Les quitó Allá. la calefacción. Sí, les apagó la calefacción y les dijo, y además esas calcetas de invierno son mías, échenmelas, cabrones, ¿no? Yo se las compré. Yo se las compré por un nuevo acuerdo de el otro viendo hacia Rusia, Ajá. que es una locura. Que eso no lo hemos visto. No. O sea, Trump se quiere aliar con Rusia, Sí. cosa inédita. Y un poco para separarlo de China. Hasta además, pues él está casado con una mujer que parece Sí. rusa. Sí, es de origen O sea, es bielorrusa. Ella es húngara, ¿no? No. Ivanka. Ivanka es, Bueno, creo pero- que es bielorrusa. Es eslava. Pues sí, es eslava, o sea, en realidad no los ve como güeros como ellos, él mismo, ¿no? Se ve, su abuelo era que el Holandés. Trump, Alemán, ¿no? alemán, o sea, se Pero ve son las lógicas identificado. del poder, Alejandro. Sí, sí, sí. Con Rusia también. O sea, y Rusia, a ver, ¿cómo es que Rusia, qué va a hacer ante China, Japón y Corea del Sur? Ujú. También ese es el asunto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo incluyen? Ah, exacto, ¿por qué no le incluyen? Por eso es tan ¿Qué importante lo puede que está aportar pasando. él a esa alianza? ¿no? Porque la alianza está muy basada en lo que ellos tienen, no está nada mal. No, no, Lo no, que no, está no, son es microcomponentes. buenísimo. Así es. Ahora, Rusia podría aportar la materia prima, ¿no? Estas tierras raras, el tungsteno y el no sé qué. Sí, bueno, pueden llegar a 1000 acuerdos, o sea, pero políticamente por alguna razón lo dejan fuera de este primer plan, de este primer acuerdo. Yo creo que hay una intención, es China, ahí es China. Es China. China para la foto que vimos publicada en Xinhua el día de hoy. O sea, la foto donde están sentados, la distribuye Xinhua, ¿eh? De la Para que agencia se de haya- noticias de- oficial de China. Para que Xinhua la haya publicado, para que esté publicada en el sitio. Yo en la mañana dije, te cae, porque ayer no lo mencionamos tú y yo porque Sí, no sí, lo habíamos sí. visto. No había pasado. No, ya lo traíamos, pero no lo abordamos ayer, Alejandro. Me metí yo a Xinhua hoy temprano porque nosotros publicamos fotos de Xinhua, tenemos un acuerdo con Xinhua. Me metí y esta. Hay otra de Ahí está, hecho mira. por ahí. Por ahí si la tienes. Este es el acuerdo. Es foto de la no agencia manches. oficial de China. Esta. Agencia de noticias Exacto. oficial. Ve, para que esta foto haya salido en Xinhua es porque pasó por el comité de información, el comité central de información. Esa, ve, esta foto. Esta fotografía que es claro. poderosísima. La República de Corea, Japón y la República Popular de China. Popular de China. Sí. Y Que fue la en Seúl. traducción tendría que ser un poquito más. Sí, es República Popular, pero es Sí, People's la Republic of China. República de la gente, ¿no? Pero que es Pues sí. más un poco. Pero esta foto tuvo que haber pasado. Ve esto. No, pues claro. Ve esto. Es la formalización Maravilloso, de un bloque, Claro. de un bloque poderosísimo. Si China es poderosa, junto con Japón y junto con Corea del Sur, claro que es el primer bloque que se materializa después de la Unión Europea, después del Que ahorita TEMEC está en una crisis. y después de, bueno, en este caso, del Oriente. Ujú. Ahí está la bandera de... Es que no se veía la bandera de Corea. Ahí hay un cachito. Allá Sí. está un cachito de la. Sí, pero fue en Seúl, la reunión. Fue en Seúl. También Yo- tiene su significado. Claro,
Yo volteo a ver a los chinos a los japoneses cuando anuncia Trump que lo de los autos, que aplica también ahora. El discurso del secretario, el del ministro de Comercio de Japón, era una cosa muy dramática. Que si no fuera porque se trata de una contingencia global, dirías, esto está muy canijo. Solo por el pleito Japón en Estados Unidos, ¿eh? Porque el tipo está diciendo, espérenme, o sea, nosotros hemos sido unos socios, y la actitud del tipo diciendo, eso es una injusticia, Sí. Nosotros hemos sido unos socios fiables de Estados Unidos porque este maltrato no lo entendemos, no lo comprendemos. Ahí está la respuesta. ¡Pum! La foto, esa que vimos. Estamos asistiendo a cosas tremendas. Es un cambio de paradigma, no sabemos para dónde va exactamente, porque hay muchas variables que tienen que ver con votaciones en los países, con las élites comerciales, financieras sobre todo. Pero sí, efectivamente, a nuestras generaciones nos han tocado ya 2 cambios globales muy de la importantes. chiflada. Ojalá nos vaya mejor en esta, porque también... Habla como... No, hombre, al contrario, señor Delgado. Adelante. ¿Qué? Vamos a salir adelante. No, pues de eso no tengo dudas. Yo me refiero de las anteriores, del neoliberalismo. Sí, pues es lo que Pues vino sí. después. Un Pero, patrón de 40 años, cara. pues vámonos, ¿no? Pues ya, terminamos el día de hoy. Pues es pues bueno el tema, ¿no? ¿Qué carajos está pasando? Bueno, Claro. lo vamos a descubrir entre todos, como suele Aquí suceder. vamos a seguir Aquí- analizando, aquí le porque damos. es en tiempo real. Gracias. Hasta el Hasta martes.